En esta segunda parte del tema vamos a aplicar la herramienta matemática que hemos visto pues a la detección de señales binarias y en banda base, que es el caso más sencillo. Realmente puede definirse un abanico de receptores distintos para cada situación, pero nosotros vamos a contar, bueno, los dos que más se usan, que en realidad son las dos situaciones extremas, ¿no? Cuando queremos ir a lo más sencillo posible que podamos hacer, ¿de acuerdo? Es un tipo de receptor que contaremos en primer lugar, llamado receptor por muestreo, y como segundo objetivo vamos a intentar hacer lo mejor que se puede hacer. ¿Cuál es el receptor óptimo? ¿Vale? En cualquiera de los dos casos, realmente si lo pensáis, el receptor y el sistema de decisión, el conjunto, digamos, receptor más sistema de decisión, pues tiene que hacer tres cosas, ¿no? En primer lugar, tiene que luchar contra el ruido, porque vamos a suponer, que esto no lo he dicho, que digamos nuestras señales están contaminadas por ruido blanco gaussiano aditivo, ¿no? Lo que se llama un canal AWGN, ¿no? Que es Additive White Gaussian Noise, ¿no? Un ruido blanco gaussiano aditivo, ¿no? Entonces, como el ruido blanco tiene potencia infinita, pues lo primero hace falta reducir ruido y eso es la mejor forma de hacerlo. La única casi es poner un filtro, ¿de acuerdo? Un filtro que limite la cantidad de ruido. Como segunda cosa que tenemos que hacer, tenemos que hacer la observación, ¿no? Obtener el observable Z que vamos a usar en nuestro proceso de decisión, ¿no? Ese observable Z, para que esto se pueda automatizar, va a tener que ser una cantidad numérica, ¿no? Como ya he dicho, típicamente va a ser un número, ¿vale? Aunque en algunos casos puede ser un conjunto de números, ¿vale? Pero bueno, en el caso más sencillo pues será un número, ¿de acuerdo? Y eso, la forma de digamos, pasar una señal que se ha recibido a un número, pues es tomar una muestra, ¿vale? Entonces, ese va a ser la forma más habitual, digamos, de conseguir un observable numérico, digamos, tomar una muestra en un cierto instante de tiempo, ¿no? Ese será el segundo paso, ¿no? Y el tercer paso, pues es, a partir de esa observación, a partir de esa muestra, pues implementar una regla de decisión que estará, en mejor de los casos, pues basada en el criterio de máximo a posteriori, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al final, cuando es un valor numérico, pues eso se implementa mediante umbrales, ¿no? Si la muestra está entre tal y tal valor, pues decido tal cosa, o si está entre tal y tal otro, pues decido tal otra, ¿no? Entonces, esos tres pasos, pues vamos a tener en cualquiera de los receptores. Bueno, vamos a empezar por el receptor más sencillo, que es el denominado receptor por muestreo, que, bueno, es una particularización inmediata de lo anterior, ¿no? La idea es, pues, usar, digamos, un criterio igual que el que usábamos en comunicaciones analógicas para diseñar el filtro de entrada, que es, digamos, poner un filtro que permita el paso de la señal, ¿de acuerdo? Un filtro con suficiente ancho de banda para que las señales S1, S0, esos pulsos con su anchura que tengan, etcétera, pues tenga el filtro, como digo, ancho suficiente para que esos pulsos atraviesen prácticamente sin cambio al pasar el filtro, ¿vale? Luego habrá un instante de muestreo que se tomará un instante T sub S que, bueno, pues se elegirá un poco en función a lo mejor de cómo es el código de línea empleado, lo que sea. Bueno, normalmente se suele coger un sitio donde el pulso pues tenga su máxima amplitud, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero en principio pues es bastante irrelevante. Por ejemplo, si es un NRZ, por ejemplo, podemos suponer que tomamos la muestra en el medio o en principio en otro punto. A priori no hay ventaja en un punto u otro, por ejemplo en un código como es NRZ, donde el pulso es plano y en todos los sitios tiene la misma amplitud, ¿no? Y por último, pues bueno, se aplica la regla de decisión como un umbral, como ya hemos dicho. O sea, prácticamente lo mismo que he dicho anteriormente, ¿no? Bueno, ahí he dibujado un poco el aspecto de, digamos, de la operación del receptor por muestreo, ¿no? Aunque nosotros estamos estudiando solamente la transmisión de un único símbolo, pues esto en la realidad, como os podéis imaginar, pues se hace de manera continuada, ¿no? Y viene un símbolo, luego el siguiente, ¿no? Entonces, un poco lo que el receptor por muestreo, una vez que está en operación, pues hace un poco lo que tenéis ahí pintado más abajo, ¿no? Estamos recibiendo la señal, por ejemplo, imagina que son un código NRZ con pulsos altos y bajos, ¿de acuerdo? Y que está contaminada por ruido después de que
de que el ruido ha pasado por ese filtro, que eso definirá la potencia de ruido que tenemos, pues tendremos una señal ruidosa, y la idea un poco pues va a ser tomar una muestra, como digo, por ejemplo, en la mitad de cada intervalo de símbolo, ¿vale? Y definir un umbral, de tal manera que si esa muestra está por encima del umbral, pues decidiré que el símbolo recibido es un 1, y si está por debajo es un 0, ¿no? Entonces, fijaros que es una estructura, un proceso tremendamente lógico, ¿de acuerdo? Y bueno, de hecho es lo más sencillo que se puede hacer, no hay nada, digamos, más sencillo que este proceso para tomar las decisiones, ¿no? Por supuesto, eso sí, fijaros que para este receptor, como para cualquier otro en comunicaciones digitales, es importante que el receptor conozca los intervalos de símbolo, ¿de acuerdo? De tal manera que pueda, digamos, sincronizar los instantes de toma de muestras pues con la duración de cada símbolo, sin que se vaya produciendo unas derivas y tal, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso de sincronización del que no estamos hablando en el curso, pero que, bueno, pues sí que os plantearemos en algún momento hacer alguna pequeña trabajo, charla un poco sobre esto, porque es una parte importante y que, aunque no la abordamos de forma profunda en el curso, pues sí que es interesante que tengáis al menos unas nociones, ¿no? Bueno, una vez descrito lo que es el receptor por muestreo, vamos a pasar a analizarlo, ¿de acuerdo? Para intentar encontrar, pues en particular, cuál es la probabilidad de error que produce, ¿no? Fijaros que lo que se hace es tomar una muestra de la señal Z, ¿de acuerdo? Que es la señal ya contaminada por ruido, ¿no? De tal manera que será pues una de la señal que se haya transmitido más el ruido, pues todo eso particularizado en el instante en el que se haya tomado la muestra, ¿no? Como he dicho antes, esa muestra va a ir asociada a una regla de decisión que muchas veces se pone como está descrito ahí a la derecha, de tal manera que esa notación lo que quiere indicar es que si la muestra z de t sub s, o z como se llama a veces simplemente, es superior al umbral, pues se decide la hipótesis H1 o se toma la decisión de sub 1, sería lo mismo, ¿de acuerdo? O si z es menor que t sub s, pues se toma la decisión de sub 0 o se piensa que la hipótesis H0 es la correcta, ¿no? Bueno, para hacer el análisis siempre resulta más sencillo analizar primero suponiendo que ha ocurrido la hipótesis 0 y ver lo que pasa, y después suponer que ha ocurrido la hipótesis 1 y ver lo que pasa, ¿de acuerdo? De tal manera que se hace un poco en dos partes, ¿no? Entonces vamos a empezar asumiendo que ha ocurrido la hipótesis H0, ¿vale? Entonces todo lo que vamos a determinar aquí o a calcular está condicionado a que ha ocurrido la hipótesis H0, ¿vale? Bueno, lo que tenemos pues es una muestra en el instante t sub s que se habrá definido y que es una muestra de la señal más ruido, y por tanto está compuesto de una muestra de la señal, lo que valga la señal en el instante t sub s, que eso es algo conocido, se conoce, se deben conocer cuáles son los valores de las señales, más una muestra de ruido en el instante t sub s, ¿no? Esa muestra de ruido, ese sí que es una componente aleatoria, ¿de acuerdo? Esa es desconocida, podemos conocer un poco pues su distribución, estadística, lo que sea, pero es aleatoria, cada vez va a ser distinta, ¿no? En cada experimento, ¿no? Entonces nosotros vamos a analizar aquí el caso de que sea un ruido gaussiano, aunque, como ya os he comentado en alguna ocasión, pues tenéis que saber hacer esto para otro tipo de ruido, para otro tipo de perturbación, ¿vale? No se trata solo de llegar a una fórmula, sino de saber un poco la metodología, ¿vale? Entonces yo voy a analizarlo para ruido gaussiano, pero perfectamente os podríamos pedir en un examen que lo analicéis para otro ruido que fuera con otra distribución, ¿de acuerdo? Entonces, Z va a ser la suma de una cantidad determinista más una cantidad aleatoria. Fijaros que en conjunto Z es aleatoria, ¿de acuerdo? Porque aunque tiene una parte determinista, hay una parte que cambia de realización a realización, ¿no? Y por tanto Z va a ser una variable aleatoria, ¿de acuerdo? De hecho, si n de t sub s es gaussiana, es una variable que a veces se llama normal, ¿no? De media cero y desviación típica sigma, asociada pues a la potencia de ruido que haya, pues realmente lo podemos ver como que tenemos una variable aleatoria con esas características y le sumamos una constante conocida, ¿no? Entonces el resultado de eso pues es que tenemos una nueva variable aleatoria donde hemos cambiado simplemente su valor medio, ¿de acuerdo? Si hemos sumado 5 voltios, por ejemplo, al ruido, pues antes el ruido tenía valor medio 0, pues ahora tiene valor medio 5, porque es el ruido aleatorio más 5 voltios adicionales constantes, ¿no? De tal manera que si pintamos
la función densidad de probabilidad de esa variable z, pues será una campana de Gauss, ¿de acuerdo? Con la desviación típica sigma, la asociada al ruido, con la anchura de la campana estará definida por la cantidad de ruido que haya en el sistema, ¿vale? Y tendrá valor promedio S sub 0 de T sub S, ¿vale? El valor, digamos, que tenga la señal de los ceros, porque estamos, recordad, asumiendo que se ha producido la hipótesis cero, pues ese será el valor medio de la campana, ¿no? Donde estará centrada la campana, ¿vale? Entonces, esto es una función de densidad de probabilidad del observable z, pero fijaros, siempre en condiciones h0, ¿de acuerdo? Solo tendrá esta función de distribución si ha ocurrido la hipótesis cero. Por tanto, esta es la función f de z condicionado a h0, ¿vale? Insisto, solo tendrá esta función de densidad de probabilidad si ha ocurrido la hipótesis cero, si no, tendrá otra distinta. Fijaros que esta función de densidad de probabilidad me va a servir para determinar la probabilidad de falsa alarma o de error tipo 1, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la probabilidad de falsa alarma es la probabilidad de que se tome la decisión de sub 1 cuando realmente la hipótesis correcta es h0, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que tendremos un umbral gamma, que, bueno, pues si se ha puesto de manera más o menos razonable, pues estará por encima del valor nominal, del valor promedio de las señales S sub 0 de T sub S, ¿vale? Estará, por tanto, a la derecha de S sub 0 de T sub S en esa representación, y lo que queremos calcular es precisamente pues ese área que está ahí marcado en naranja, porque es el área que representa todos los valores de z que son mayores que gamma, ¿de acuerdo? Que son todos los valores de z para los que yo tomaría la decisión de sub 1, ¿vale? Y esa probabilidad está condicionada a la hipótesis cero porque estoy usando la campana f de z condicionada a h0. Esa campana, insisto, solo es así y solo existe con esas características cuando ha ocurrido la hipótesis cero, ¿no? Por tanto, una vez que tengo perfectamente definida esa campana de Gauss, pues calcularía ese área, y aquí me viene muy bien, pues lo que hemos estudiado de la función error complementaria se aplica directamente y ya tendría la probabilidad de error tipo 1 o de falsa alarma, que, bueno, pues si os dais cuenta, depende de la cantidad de ruido que haya en el sistema, ¿vale? Evidentemente, si lo pensáis, cuanto más ruido, pues va a ser peor, ¿no? Como es lógico, y también depende de dónde pongamos el umbral, como es lógico también, ¿no? Si ponemos el umbral muy alto, pues va a ser muy difícil que se produzca una falsa alarma. Si ponemos el umbral demasiado bajo, pues habrá, ese área aumentará y la probabilidad de falsa alarma será muy alta. Bueno, pues una vez que ya hemos cogido la mecánica, hacemos lo mismo exactamente con la hipótesis 1, ¿vale? Ahora vamos a imaginar que ha ocurrido la hipótesis 1, vamos a ponernos en condiciones H1, ¿de acuerdo? En cuyo caso, pues lo que vamos a determinar es la función de densidad de probabilidad que tiene la observación Z cuando ha ocurrido H1, ¿vale? O lo que es lo mismo f de Z condicionado a H1, ¿vale? Que será, pues, por el mismo argumento que antes, también una campana de Gauss con la misma desviación típica, porque esa viene impuesta por el ruido, como recordáis, ¿de acuerdo? Y lo único es que ahora estará centrada, su media será S sub 1 de T sub S, ¿no? Ese es el valor de S sub 1 de la señal de los unos en el instante de muestreo, ¿vale? Entonces tendremos una segunda campana de Gauss, pues en este caso, repito, para cuando ocurra la hipótesis 1, ¿no? ¿Para qué me sirve esta segunda campana de Gauss? Pues evidentemente para calcular la probabilidad de pérdida, porque la probabilidad de pérdida, tenéis ahí también enunciada, es la probabilidad de tomar la decisión de sub 0 cuando realmente sea correcta la hipótesis 1, ¿no? Entonces, tomar la decisión 0, perdón, es equivalente a que z haya estado por debajo del umbral. Entonces, pues lo que tengo que calcular es el área que está marcada, en este caso en azul, ¿de acuerdo? Que representa todos los valores de z que son inferiores a gamma y que, digamos, están debajo de la segunda de las campanas, que es la campana válida en condiciones H1, ¿vale? Nuevamente hago uso de la función error y de función error complementaria y tengo la probabilidad de pérdida o la probabilidad de error para el caso de la hipótesis 1, de acuerdo, que también dependerá, pues, nuevamente de la cantidad de ruido y de la posición del umbral, ¿vale? Fijaros que evidentemente en la elección del umbral siempre va a haber un compromiso, ¿no? Porque si cojo el umbral demasiado alto, pues efectivamente
consigo mejorar la probabilidad de falsa alarma, pero empeoro el área que está en azul, ¿de acuerdo? Si hago lo contrario, si llevo el umbral demasiado abajo, demasiado a la izquierda, pues entonces la probabilidad de pérdida es muy pequeña, pero la probabilidad de falsa alarma se dispara, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa importante suele ser siempre determinar dónde está la posición la posición óptima, ¿no? Digamos, de ese umbral. ¿Cuál es la posición óptima del umbral? Pues para nosotros va a ser aquella que minimice la probabilidad de error, ¿vale? Lo comento también porque hay otras situaciones de sistemas de decisión, por ejemplo un sistema de una alarma, por ejemplo, y tal, donde igual no tiene el mismo coste o no es igual de malo, digamos, que se produzca una pérdida que se produzca una falsa alarma, y entonces pues hay muchas veces que se trabaja con, digamos, con pesos, ¿no?, asociados al error tipo 1 y al error tipo 2, y no se les penaliza igual, por así decirlo, ¿no? Pero para nosotros, en comunicaciones, un error tipo 1 o un error tipo 2 es lo mismo, y entonces nosotros lo que queremos es minimizar la probabilidad de que ocurra un error. Por tanto, lo que vamos a hacer es determinar cuál es la probabilidad de error, que os recuerdo que es una media ponderada, ¿de acuerdo?, entre la probabilidad de falsa alarma y la probabilidad de pérdida. Esa probabilidad de error, pues una vez que está fijado el ruido que nos viene dado, será una función exclusivamente de donde pongamos el umbral. Cogemos y una posible forma de hacerlo pues es plantear las ecuaciones, la expresión en función de gamma, ¿de acuerdo?, y buscar dónde está el mínimo, ¿no? Pero tenemos, por la herramienta que hemos visto en el vídeo anterior, tenemos otra forma de abordarlo, ¿no?, que es utilizar el criterio MAP, el criterio de máximo a posteriori, ¿no? Entonces así pues nos evitamos tener que hacer, digamos, derivar las funciones y tal, que igual pueden ser un poco complicadas, ¿no? Entonces os recuerdo que el criterio MAP lo que consistía es en calcular las probabilidades a posteriori, ¿no?, que es decir, la probabilidad de que ocurra la hipótesis 0 condicionado a que se ha tenido la observación Z, la probabilidad de H1 condicionado a Z, y elegir como decisión aquella que corresponda a la probabilidad mayor de las dos, ¿vale? Solo hay un pequeño inconveniente para hacer esto directamente, y es que nosotros lo que tenemos es la probabilidad de Z condicionado a H0 y de Z condicionado a H1, ¿no? Bueno, realmente tenemos la función densidad de probabilidad, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que darles la vuelta, ¿no? Porque lo que necesitamos es al revés, es las de las H's condicionadas a las Z's, ¿no? Y lo que tenemos es la probabilidad de Z, o tenemos caracterizada o definida matemáticamente como es la probabilidad de Z, la función densidad de probabilidad de Z condicionado a cada una de las hipótesis de partida. Bueno, esto no debería suponer ninguna dificultad, porque digamos se emplea un procedimiento pues muy típico de teoría de la probabilidad, ¿no?, que se emplea también en el teorema de Bayes, y que es, digamos, partir de lo que vale la probabilidad de la intersección, ¿no?, de Z intersección, pues cualquiera de las hipótesis, ¿no? Me vais a permitir que sea aquí un poco laxo en la notación para no hacerlo demasiado farragoso, hacerlo un poco más intuitivo. Voy a usar indistintamente probabilidad o función de densidad de probabilidad, ¿no?, que en el fondo pues significan lo mismo, ¿no? Pero creo que se ve más fácilmente así, ¿no?, si lo interpretamos como probabilidad, ¿no? Entonces fijaros, si yo cojo la probabilidad de la intersección de dos sucesos, por ejemplo de Z intersección H sub I, pues eso se puede expresar, si recordáis el resultado básico de teoría de la probabilidad, como la probabilidad de Z condicionado a H sub I por la probabilidad de P sub I, por la probabilidad de H sub I. O, alternativamente, también se puede expresar como la probabilidad de H sub I condicionado a Z por la probabilidad de Z. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos formas da como resultado la intersección de los dos sucesos. ¿De acuerdo? Entonces, si me quedo con el segundo de los iguales, pues veo que ahí tengo qué relación hay entre la probabilidad de Z condicionado a H sub I con la probabilidad de H sub I condicionado a Z, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo es que buscar el máximo valor, para qué valor de I es máxima la probabilidad H sub I condicionado a Z, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que como la probabilidad de Z es una cosa que no depende de las hipótesis, es la misma para la hipótesis 0 y para la hipótesis 1, ¿de acuerdo? Pues encontrar ese máximo, ¿de acuerdo? Encontrar cuál es la máxima probabilidad a posteriori es lo mismo
que encontrar cuál es el máximo valor de lo que está a la izquierda, de z condicionado a h sub i por p sub i, ¿vale? Que fijaros que eso es lo que sí que tengo, ¿de acuerdo? Porque tengo la probabilidad, la función de densidad de probabilidad, que creedme es lo mismo, ¿de acuerdo? Para este caso, ¿de acuerdo? La función de densidad de probabilidad de z condicionado a h0 la tengo, la probabilidad de z condicionado a h1 la tengo, pues calculo esos números, ¿de acuerdo? Las probabilidades, las funciones de densidad de probabilidad ponderadas por sus respectivas probabilidades a priori y busco cuál de las dos es la mayor, ¿vale? Esto, la manera mejor de hacerlo en la práctica es precisamente pues igualarlas, ¿de acuerdo? Es decir, calculo la probabilidad de z condicionada a h0 por la probabilidad sub 0, ¿de acuerdo? Y entonces tengo la primera de las campanas, pero ponderada por su probabilidad a priori, ¿de acuerdo? Luego cojo la segunda de las campanas, la condicionada a h1, y la pondero por su probabilidad a priori p sub 1, ¿vale? Y el umbral óptimo es justo el punto donde esas dos campanas así escaladas se cortan, ¿vale? Si os dais cuenta, fijaros, a la derecha de ese umbral, pues, ¿qué ocurre? Pues a la derecha de ese punto de corte, si os dais cuenta, f de z condicionado a h1 por p sub 1 es más grande que f de z h0 condicionado por p sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, a la derecha de ese umbral tendré que tomar la decisión de sub 1, ¿vale? De la misma manera, si os fijáis, a la izquierda de esa posición del umbral óptimo, pues la mayor de las dos es f de z condicionado a h0 por p sub 0, y por tanto tendré que tomar, según el criterio map, la decisión de sub 0. De tal manera que, en el fondo, pues no tengo que pensar mucho en el criterio map ni nada de esto, sino que simplemente cojo las dos campanas, las escalo por p sub 0 y p sub 1, las igualo, y el resultado de esa igualación, el punto donde se cortan, ese es el umbral óptimo de decisión. Entonces es una forma pues muy directa y muy inmediata de calcular la posición del umbral óptimo sin necesidad pues tener que hacer derivadas, etcétera, de la expresión de la probabilidad de error, que puede ser complicada. Evidentemente, un caso muy frecuente es el caso en el que las dos probabilidades a priori son iguales, ¿no? Como ya lo he dicho en alguna ocasión, es un caso que no es el general de todos, pero es el habitual, ¿vale? Y que, como también he comentado, es el caso por defecto, ¿no? Si no se dice nada en contra, pues asumiremos en general que las probabilidades a priori son iguales, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no hay que escalar las funciones de densidad de probabilidad, sino que f de z condicionado a h0 y f de z condicionado a h1 se igualan, digamos, y el punto donde se cortan, pues ese es el umbral óptimo de decisión, ¿no? En este caso, que estamos con distribuciones gaussianas, pues resulta que el umbral óptimo es justo en el medio, ¿de acuerdo? Y entonces pues también se da la casualidad de que la probabilidad de falsa alarma y la probabilidad de pérdida pues son iguales, ¿no? Las áreas son iguales, lo que imagino que cuando lo estaba contando pues intuitivamente lo veíais, pero que digamos ese resultado intuitivo pues es el que corresponde solo para el caso equiprobable, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese caso se pueden simplificar un poco, la probabilidad de falsa alarma y de pérdida coinciden, se agrupan entre los dos y tal, y además la probabilidad de error pues es la de cualquiera de ellas, porque como es el promedio entre ellas, pues aplicando la función error me queda ahí una expresión que es la que tenéis en el formulario oficial de la asignatura, donde si veis que se puede usar para este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Y que si veis es una expresión que está en función del ruido que está en el denominador, y arriba que es la diferencia, la separación entre las dos señales, ¿no? Por eso hemos insistido tanto en el capítulo anterior de que convenía coger señales que sean muy diferentes, ¿no? En este caso conviene coger señales que en el instante de muestreo sus valores sean lo más separados posible, ¿no? Porque cuanto más grande sea esa separación entre señales, pues evidentemente más pequeña va a ser la probabilidad de error, ¿vale? Ahí tenéis un pequeño ejercicio que está muy bien resuelto en los apuntes, y creo que no merece la pena explicarlo, de particularizar, por ejemplo, para un código pues NRZ unipolar y bipolar, de acuerdo, con el receptor por muestreo, y bueno, pues salen unas pequeñas expresiones en función de la relación señal a ruido, de acuerdo, y bueno, pues ahí se representan un poco la gráfica de lo que sale la probabilidad de error, de acuerdo, y se ve claramente que el bipolar es mejor, de acuerdo, para la misma relación señal a ruido, es decir, con la misma potencia de señal y el mismo ruido,
¿de acuerdo? Pues el formato bipolar es netamente mejor que el unipolar. En concreto, como se suelen comparar estas cosas, es en la separación en horizontal, ¿no? Es decir, normalmente tenemos un requisito de probabilidad de error que tenemos que cumplir, y entonces nuestro objetivo, como siempre en teoría de la comunicación, es optimizar el recurso potencia. Entonces lo que se trata de ver es con cuál de ellas se puede conseguir, digamos, ese requisito de probabilidad de error con menor potencia transmitida, ¿no? Entonces, netamente es mejor la bipolar, porque como digo, está a la izquierda, ¿no? Necesita, con menos relación señal-ruido, ya consigue esa probabilidad de error objetivo, ¿vale? Y justamente son 3 decibelios, da igual donde lo miréis, a qué altura o con qué probabilidad de error comparéis, que la bipolar está justo 3 decibelios más a la izquierda que la unipolar, ¿no? Necesita la mitad de potencia de señal, en definitiva, para conseguir la misma probabilidad de error. Un aspecto que sí me gustaría insistir es el hecho de que el umbral óptimo de decisión es el punto donde se cortan f de z condicionado a h0 y f de z condicionado a h1, ¿de acuerdo? No el punto donde son iguales la probabilidad de falsa alarma y la probabilidad de pérdida, ¿vale? Es verdad que en este ejemplo que hemos hecho coinciden y es equivalente, ¿vale? Pero insisto también que analizaremos o tenemos que ser capaces de analizar situaciones con otro ruido que no sea gaussiano o que las perturbaciones sean distintas, etcétera, etcétera, aplicando esta metodología, ¿vale? Y entonces, en general, no tienen por qué coincidir que la probabilidad de falsa alarma y la probabilidad de pérdida sean iguales en el punto óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que tiene que coincidir, y siempre va a ser general, sea como sea la distribución, es que f de z condicionado a h0 tiene que ser igual a f de z condicionado a h1 si las probabilidades a priori son iguales, ¿de acuerdo? Pero perfectamente puede ocurrir que la probabilidad de falsa alarma sea mayor que la probabilidad de pérdida o viceversa, ¿vale? Ese es un resultado, el que sean iguales es un resultado particular de este caso concreto que lo hemos hecho con ruido blanco gaussiano, ¿vale? Bueno, pues ya hemos conseguido nuestra primera expresión de la probabilidad de error. Es un logro de un primer objetivo, así que creo que es un buen momento para que os toméis un pequeño descanso, pues antes de seguir con la siguiente parte del vídeo que bueno, pues que requiere estar un poco descansado. Os recomiendo que no lo veáis todo de golpe, sino que aquí pues toméis una pequeña pausa. Bueno, pues vamos a darle el último empujón presentando lo que es el mejor receptor posible, ¿no? Como es la teoría del receptor óptimo, ¿no? Está claro que el receptor por muestreo no es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Está claro que el receptor por muestreo desperdicia información, porque resulta que tú has recibido de esa señal que tiene una duración de t segundos, pues has recibido en realidad infinitos puntos, ¿no? A lo largo de esos t segundos, y resulta que basas tu decisión única y exclusivamente en el valor de una muestra, ¿vale? Entonces está claro que hay más información que ha llegado al receptor y que no estás usando en tu proceso de decisión, ¿no? De hecho, por ejemplo, si en vez de tomar una muestra, pues tomas por ejemplo 3 y decides por mayoría, ¿no? Si hay al menos 2 que están por encima del umbral, pues decides que es un 1, pues las prestaciones mejoran, ¿de acuerdo? Lo que quiere decirse es que un poco sería bueno utilizar pues toda la información, ¿no? Utilizar de alguna manera algún dispositivo, algún elemento que integre la información, digamos, de todo ese intervalo de t segundos, ¿no? Y de hecho muchas veces lo que se pone es un integrador, ¿no? Entonces, efectivamente, pues eso lo vamos a conseguir utilizando un filtro más adecuado, un poco más pensado, ¿no? Que el que hemos usado hasta ahora, ¿no? Hasta ahora habíamos usado un filtro de entrada con un criterio analógico, ¿no? Que deje pasar la señal, de acuerdo, sin cambios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si pensando ese filtro un poco más, optimizando ese filtro, pues se puede mejorar los resultados, y efectivamente se puede, ¿no? En segundo lugar, el instante de muestreo, pues ya tampoco me vale un instante cualquiera en mitad del intervalo o lo que sea, ¿no? Si yo voy a intentar usar toda la información que estoy recibiendo, tengo que esperarme hasta haber recibido toda esa información antes de tomar una decisión, ¿no? Eso es como alguien que toma una decisión precipitadamente y luego se arrepiente, ¿no? Pues no, es mejor esperar a tener todos los elementos de juicio, ¿de acuerdo?, antes de tomar la decisión. En consecuencia, no vamos a tomar la muestra hasta que no hayamos llegado al final del intervalo de símbolo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar sistemáticamente el instante de muestreo, pues al cabo de los t segundos,
¿de acuerdo? Al menos esos 3 segundos, ¿de acuerdo? Que será cuando ya dispongamos de toda la información, ¿vale? Y por lo demás, la regla de decisión, pues igual buscaremos también, por supuesto, dónde está el umbral óptimo, porque si no, no sería un receptor óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, sobre todo esos 2 matices son los que cambian, ¿no? El filtro de entrada y el instante de muestreo, ¿no? Bueno, no vamos a demostrar un poco la teoría que subyace en el receptor óptimo, etcétera, pero se puede demostrar que esta estructura, precisamente buscando adecuadamente ese filtro y ese instante de muestreo, es la mejor posible. O sea, no se puede encontrar ninguna otra estructura, por muy complicada que la querráis poner, que sea mejor que esta estructura de aquí. Simplemente con esta estructura, poniendo el filtro adecuado y poniendo el instante de muestreo el adecuado y el umbral adecuado, ¿de acuerdo? Es el mejor decisor posible que se puede tener para un caso como este, donde estamos en ruido blanco y gaussiano, ¿no? Una cosa más, fijaros que ahora ya este filtro lo voy a diseñar, ahora hablaremos un poco del filtro, lo voy a diseñar con unos criterios nuevos, ¿no? Entonces no va a ser, digamos, un filtro en la usanza de lo analógico, ¿no? Donde era un filtro que dejaba pasar la señal sin cambios, ¿no? Este filtro, ya adelanto que va a cambiar la señal, va a actuar sobre la señal y a partir de ahora pues voy a llamar señales Y a las señales que tengo a la salida del filtro, ¿no? De tal manera que si ha llegado, por ejemplo, una señal S sub 0, pues a la salida la voy a llamar I sub 0, o si ha llegado S sub 1, a la salida la voy a llamar I sub 1, que es la versión de las señales S sub 0 y S sub 1 después de pasar por el filtro, ¿vale? El filtro las va a deformar, es lo que os intento decir. Bueno, pues el filtro que consigue optimizar este receptor es lo que se llama el filtro adaptado, ¿vale? Voy primero a contar en qué consiste un filtro adaptado y luego voy a contar cómo se introduce, digamos, o cómo se usa en el esquema de recepción que hemos venido estudiando, ¿no? El filtro adaptado lo que persigue es maximizar la relación señal-ruido a la salida, ¿no? Ya hemos visto, digamos, en el receptor por muestreo que al final, sobre todo en los últimos ejemplos que hicimos, que al final la probabilidad de error disminuye con la relación señal-ruido, ¿no? Pues la idea es poner un filtro que esté pensado precisamente para que la relación señal-ruido a su salida sea lo más alta posible, ¿de acuerdo? Que dé, digamos, la máxima ganancia que pueda a la señal y la mínima ganancia que sea posible al ruido, ¿vale? Entonces, ahí tenéis un poco un ejemplo, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a suponer siempre que tenemos pues una cierta señal, ¿de acuerdo? SDT que está llegando y un ruido blanco con una densidad espectral de potencia constante, ¿no? Entonces, nuestra idea es que cuando entre al filtro, llamaremos, como digo, filtro adaptado, pues la señal en general se va a deformar, ¿vale? No es un filtro como los analógicos que deja pasar la señal sin más, sino que, bueno, pues la forma de salida IDT en general será distinta de la forma de entrada SDT, ¿de acuerdo? Y además, pues el ruido, que era un ruido blanco y que por tanto tenía una potencia infinita, pues se va a convertir en un ruido que seguirá siendo gaussiano si el ruido era gaussiano, pero que ahora ya tendrá una potencia acotada, una potencia finita, porque pues el filtro habrá limitado, digamos, el espectro que tenemos, ¿no? Fijaros que como es un filtro lineal, yo puedo analizar cada componente por separado, ¿de acuerdo? Puedo analizar lo que le pasa a la componente de señal, puedo analizar lo que le pasa a la componente de ruido. Evidentemente, en esa situación, pues lo que sale realmente es la superposición de ambas cosas, ¿no? Entonces voy a tener a la salida, lo que tenéis ahí más a la derecha, la suma de la señal con su ruido asociado, ¿vale? Entonces fijaros que este filtro adaptado yo lo quiero utilizar para luego, en el instante de muestreo, que va a ser en el instante t segundos, de acuerdo, tomar esa muestra, que es la que voy a usar luego para comparar con el umbral y para decidir, ¿no? Bueno, pues mi criterio va a ser que en ese instante de muestreo la contribución que proviene de la señal sea máxima frente a la contribución que proviene del ruido, ¿vale? Evidentemente el ruido es aleatorio, o sea que lo tendré que definir en términos estadísticos, pero digamos, podemos definir en términos de la potencia de señal en ese instante y de la potencia de ruido esperada promedio pues en ese instante para esa muestra concreta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el filtro que consigue esto es el filtro adaptado, e insisto una vez más, va a producir una deformación a las señales SDT, pero no me importa, porque yo de la señal SDT ya no voy a usar nada más que el valor de la muestra, ¿de acuerdo? El resto de la señal
lo voy a tirar, ¿no? Solo va a pasar al siguiente proceso, digamos, al siguiente proceso del receptor, el valor de la muestra, ¿vale? Entonces, fijaros que este es un filtro que, como digo, maximiza la relación señal-ruido, está diseñado para que esa componente señal-ruido sea máxima, pero ojo, hay que tener muy presente que hay dos matices, ¿no? Porque la gente, digamos así, cuando se lo piensas, pues cuando se lo cuentas, pues piensa enseguida, pues un filtro que maximiza la relación señal-ruido y ya está, estupendo y tal, ¿no? Desgraciadamente, pues no se puede encontrar un filtro que maximice la relación señal-ruido en sentido genérico, ¿no? Sino que, fijaros que, insisto otra vez, solo se maximiza la relación señal-ruido en ese instante concreto de tiempo para el que está diseñado, ¿de acuerdo? Tú, el filtro adaptado, lo diseñas para un instante de muestreo concreto T, ¿de acuerdo? Tú tienes que saber de antemano ese instante donde vas a tomar la muestra, cuál es, ¿de acuerdo? Para diseñar el filtro aposta para que luego tomes la muestra en ese instante y no en otro. Si tomas la muestra en otro instante distinto, ya la relación señal-ruido no va a ser máxima, ¿no? Por eso siempre, cuando tenemos la salida del filtro adaptado, siempre tiene un pico en ese punto T, ¿no? Porque justo la señal tiene que ser máxima en ese punto para que la relación señal-ruido sea máxima, ¿no? El ruido es estacionario, es más o menos igual en todos los sitios, pero la señal se va a hacer máxima siempre en ese punto, porque en ese punto va a conseguir, en ese instante, va a conseguir la relación señal-ruido máxima. Si muestreases en otro punto, ya la relación señal-ruido no sería máxima. Y segundo matiz importante, esta maximización de la relación señal-ruido no se hace para cualquiera que sea la señal de entrada, por supuesto que no, ¿de acuerdo? Sino que solo se consigue hacer para una señal concreta, para una señal para la que se ha diseñado el filtro, ¿vale? Por eso precisamente se llama filtro adaptado, ¿no? Está adaptado a una cierta forma de onda muy concreta, ¿de acuerdo? Tienes que conocer cuál es la señal SDT a la que vas a adaptar el filtro y tú diseñas el filtro a medida de esa señal SDT. Y entonces cuando tengas a la entrada esa señal, en ese instante de tiempo es cuando vas a conseguir el máximo de relación señal-ruido. Si entra otra señal distinta, con otra forma distinta, desde luego el filtro no tiene por qué dar ni siquiera una relación señal-ruido ni siquiera buena, ¿vale? Entonces ese es el concepto importante, ¿de acuerdo? Que el filtro está adaptado a una forma de onda concreta, ¿vale? O cualquiera que sea proporcional, ¿vale? Lo que importa es la forma, ¿de acuerdo? No el nivel de la señal, ¿de acuerdo? Siempre que, si por ejemplo lo has diseñado para ese pulso rectangular, pues siempre que tengas un pulso rectangular con esa anchura, ¿de acuerdo? El filtro te dará una relación señal-ruido máxima, la máxima posible, que ningún otro filtro podría dar más, ¿de acuerdo? Bueno, ahí en los apuntes tenéis algún desarrollo teórico adicional y, por ejemplo, bueno, pues una de las cosas que figura es cuánto vale la respuesta al impulso del filtro, porque resulta bastante conveniente en este tema, en esta parte del temario, utilizar la respuesta de los filtros caracterizada en el dominio del tiempo, ¿vale? Entonces vamos a usar, también está la respuesta en frecuencia, ¿vale? Pero resulta más cómodo usar la respuesta al impulso, y la respuesta al impulso que tiene que tener ese filtro pues es S de T grande menos T, donde S es la señal para la que está adaptado el filtro, ¿vale? Y T mayúscula es el instante donde voy a muestrear, ¿vale? Entonces fijaros que cuando yo diseño el filtro tengo que conocer de antemano para qué señal lo diseño y para qué instante de muestreo lo diseño, ¿de acuerdo? Y entonces está adaptado a esas circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, si es otro instante de muestreo o es otra señal de entrada, evidentemente, pues ya no funciona, ¿vale? No funciona significa que no da una buena relación señal-ruido, ¿vale? Tenéis en los apuntes demostrado cuál es esa relación señal-ruido que se consigue, miradlo por favor, ¿de acuerdo? Y podréis comprobar que esa relación señal-ruido en el instante de muestreo, ¿de acuerdo? Pues es 2 veces la energía de la señal dividido por eta, siendo eta la densidad de ruido, ¿vale? E es la señal de adaptación, la señal para la que ha sido diseñado el filtro, ¿vale? Pero a veces, por ejemplo, la gente pregunta, bueno, y si hemos dicho que también el filtro nos sirve para una señal que sea proporcional a la de entrada, ¿no? ¿Qué pasa si la señal, por ejemplo, que entra es 10 veces más grande
que la señal para la que ha sido diseñada. Bueno, pues evidentemente, de acuerdo, si tú aumentas la amplitud de la señal de entrada, pues te va a aumentar la relación señal-ruido de salida en la misma proporción, ¿no? Entonces, si tu señal de entrada pues es, imaginemos, en tensiones 10 veces más grande que la señal SDT, pues su energía es 100 veces más grande y la relación señal-ruido es 100 veces más grande también que la que te dice esa fórmula. O en otras palabras, es 2 veces la energía de la señal de entrada, de acuerdo, partido por eta, siempre que la señal de entrada pues tenga la forma, insisto, para la que ha sido adaptado el filtro, de acuerdo. Si tiene otra forma no va a funcionar. Pero evidentemente si hay un escalado de la señal de entrada, pues esa relación señal-ruido se escala también en consecuencia, de acuerdo. Bueno, pues ahora que tenemos ya el filtro adaptado, pues la forma de emplearlo en nuestro receptor digital pues parece obvia, ¿no? Póngase en ese filtro de entrada donde teníamos en el esquema, póngase un filtro adaptado y ya está, ¿no? Pero la bonita pregunta es la siguiente, es que nosotros tenemos dos posibles señales recibidas, ¿de acuerdo? Las señales S0 de T y las señales S1 de T, ¿de acuerdo? Entonces se nos plantea una bonita duda, es cuando vamos a diseñar el filtro, ¿qué lo hacemos? ¿Adaptado a las señales S0 o adaptado a las señales S1? ¿De acuerdo? Claro. Si lo hacemos, por ejemplo, adaptado a las señales S0, pues cuando venga las señales S0, muy bien, va a dar la relación señal-ruido óptima a la salida, pero cuando venga las señales S1, entonces ¿qué? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que pensar un poquito en cómo se hace, que, bueno, no es tan obvio, ¿vale? Bueno, por cierto, aquí voy a de paso de ver cómo se usa el filtro, me va a salir un poco como resultado colateral el valor de la probabilidad de error, ¿de acuerdo? Pero voy a calcular ya en todo lo que sigue, suponiendo que los dos símbolos son equiprobables, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo se usa el filtro en ese esquema? Bueno, pues la verdad es que hay una situación que es muy inmediata de usarlo, que es cuando las señales S0 y S1 tienen la misma forma, ¿no? Lo que hemos llamado las constelaciones PAM, ¿no? O las codificaciones tipo PAM, ¿no? Donde hay una forma de un pulso y la señal de los ceros y la señal de los unos, pues son versiones escaladas de ese pulso, por ejemplo, en RZ unipolar o bipolar, o la Manchester, o casi todas las que hemos visto, realmente pues responden a esa estructura, donde la señal de los ceros es que a veces la señal de los unos, ¿vale? Incluso vale también aunque casi a cero, es decir, si hay una señal de los unos y la señal de los ceros vale cero, pues también responde a ese esquema, ¿vale? Entonces, en ese caso es muy fácil, porque como las dos señales tienen la misma forma, pues se hace el filtro adaptado a cualquiera de ellas y las dos tendrán la mejor relación señal-ruido posible a la salida, porque el filtro estará siempre en condiciones de adaptación, ¿de acuerdo? Entonces estará siempre funcionando para dar la mejor relación señal-ruido a la salida y ya está, ¿vale? Lo que se suele hacer, por cierto, es adaptarlo a la señal de los unos, ¿no? Porque, como os he dicho antes, el filtro adaptado tal como se diseña, pues va a dar una salida grande en el instante t segundos cuando entra la señal para la que ha sido diseñado, la señal de adaptación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensad, por ejemplo, en el código NRZ bipolar, ¿no? Entonces, cuando venga la señal de los unos, dará una salida grande, y cuando venga la señal de los ceros, dará una salida, pues como es menos S1, pues dará justo una salida grande, pero negativa, ¿no? Entonces así, digamos, la señal pues tiene, el observable de salida pues tiene, digamos, el criterio intuitivo habitual de que cuando la señal es grande es un 1 y cuando es pequeña es un 0, ¿de acuerdo? Si lo hiciésemos adaptado a la señal de los ceros, pues resulta que entonces la señal sería grande cuando viene un 0, y eso sería un poco, que se puede hacer, pero sería un poco antiintuitivo, ¿no? Entonces, por eso se suele hacer adaptado a la señal de los unos, ¿vale? Por cierto, si es una NRZ unipolar y entonces cuando viene una señal 0, pues el filtro también está adaptado y da la mejor relación señal-ruido que se puede dar cuando la entrada es 0, que es 0. Es que no se puede dar ninguna otra relación señal-ruido con ningún filtro, ¿vale? Bueno. Como digo, cuando son proporcionales la situación es fácil. La de dificultad está en cuando no son proporcionales, ¿de acuerdo? Si tenemos alguna codificación, ¿vale?, en la que la señal de los unos y de los ceros pues no son proporcionales entre sí. Por ejemplo, pensando ahora un momento no en banda base sino en modulaciones, por ejemplo, eso ocurre con la FSK, ¿de acuerdo? Con la FSK pues las señales no son proporcionales, ¿no? Y aprovecho este inciso para decir, para llamaros la atención de que en ningún momento he usado
el hecho, o he explotado el hecho de que las señales S0 y S1 realmente sean de banda base, ¿vale? Y de hecho todo lo que estoy haciendo es perfectamente válido y perfectamente, digamos, matemáticamente es totalmente correcto, aunque las señales S0 y S1 sean modulaciones, ¿vale? Lo que quiero decir un poco es que los resultados que estoy obteniendo, y en particular la VER que voy a obtener, va a ser válida no solo para banda base, sino también para modulaciones, ¿vale? Porque, como digo, en ningún momento he puesto ninguna restricción a las señales de que sean de banda base, si lo pensáis un poco hacia atrás, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir pensando en banda base, que es lo más sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si la señal de los unos y de los ceros no son proporcionales entre sí, ¿vale? Bueno, pues la verdad es que en ese caso hay que pensarlo un poquito más y hay que pensar en qué es realmente lo que queremos optimizar, ¿de acuerdo? ¿Queremos optimizar la relación señal-ruido cuando viene un 1 y cuando viene un 0? No va a ser posible, ¿de acuerdo? Porque, como decía antes, si haces el filtro adaptado a los unos o lo haces adaptado a los ceros, pues cuando venga la señal de los unos, por ejemplo, pues sí que tendrás la mejor relación señal-ruido posible, pero cuando venga la señal de los ceros no, y viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, no es posible tener siempre la mejor relación señal-ruido, ¿vale? Pero realmente tampoco hace falta, ¿vale? Fijaros que el receptor por muestreo, ¿vale? Es equivalente, perdón, el receptor óptimo es equivalente a un receptor por muestreo, pero con las señales sí, con la señal I1 y I0. Fijaros, si pensáis que tenemos en el punto de muestreo la señal I0 más ruido e I1 más ruido, pues todo lo que he dicho del receptor por muestreo se mantiene exactamente igual. Habrá una función de densidad de probabilidad de Z condicionado a I0, una función de Z condicionado a I1, ¿de acuerdo? O H0 y H1, si lo preferís llamar así, ¿de acuerdo? Y es todo igual, solamente que manejando las señales de salida I0 e I1 en vez de S0 y S1, ¿vale? Y la probabilidad de error es la misma que teníamos con el receptor por muestreo, que la tenéis ahí abajo. Para el caso equiprobable, que es el que digo que vamos a analizar, ¿de acuerdo? Es un medio de la función error complementaria de la diferencia entre las dos señales, I1 menos I0, ¿de acuerdo? Dividido por 2 y por raíz de 2 sigma. Exactamente la misma expresión del receptor por muestreo, pero con las señales I sub i, ¿vale? Entonces, como la función error complementaria es una función decreciente de su argumento, pues lo que me interesa a mí, lo que yo quiero optimizar es la VER, ¿de acuerdo? Lo que quiero es obtener la mínima probabilidad de error, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que maximizar es la diferencia I1 menos I0 frente al ruido, frente a sigma, ¿de acuerdo? No separadamente I1 frente a sigma e I0 frente a sigma, sino la diferencia I1 menos I0 frente a sigma, ¿vale? Entonces, pensando un poquito con esto, y hay que pensarlo un poquito, en los apuntes está un poco explicado, pero hay que dedicarle unos segundos a pensarlo, pero uno encuentra que realmente pues lo que tiene que hacer es hacer un filtro que esté adaptado justo a la señal diferencia, efectivamente a la señal S1 menos S0, ¿de acuerdo? Entonces, si tú haces un filtro que está adaptado a la señal S1 menos S0, será un filtro que producirá la máxima diferencia posible I1 menos I0 frente a sigma, ¿vale? Fijaros que es un filtro curioso, porque realmente la señal de entrada nunca es S1 menos S0, o es S1 o es S0, ¿vale? Y realmente el filtro nunca va a tener a su entrada, ¿de acuerdo?, la señal para la que ha sido diseñado, la señal para la que ha sido adaptado, ¿vale? Pero sin embargo es el que minimiza la VER. Bueno, pensarlo un poquito, como digo, en los apuntes está. Si no lo entendéis tampoco es demasiado grave, pero lo que sí es importante es el resultado, ¿de acuerdo? Hay que poner un filtro adaptado a la señal diferencia, S sub d de t grande menos t, ¿vale? Y además, como conocemos la relación señal a ruido que produce el filtro adaptado a su salida, que es 2 veces la energía partido por eta, pues sin más que sustituir ahí en la expresión de la VER por la energía de la señal diferencia, lógicamente, que es la señal de adaptación, pues automáticamente me sale la expresión de la probabilidad de error para un receptor binario con receptor óptimo y con probabilidades a priori iguales, y que es la expresión que usaremos y que tenéis también en el formulario oficial de la asignatura, ¿vale? Vuelvo a repetir lo que dije antes. Fijaros que como no he puesto realmente ninguna restricción a que las señales tengan que ser en banda base, pues esta expresión de hecho nos vale también y la vamos a usar también para las modulaciones, ¿vale? De tal manera que siempre que tengamos
un sistema de transmisión binario con receptor óptimo y con probabilidades a priori iguales, directamente esta será la expresión de su probabilidad de error. Y fijaros lo importante que es tener nuevamente señales que sean muy diferentes, porque lo que importa es que la energía de la señal diferencia sea muy grande, ¿de acuerdo? Cuanto más diferentes sean las señales, más grande será la señal diferencia, más grande será su energía y por tanto más pequeña será la probabilidad de error. Bueno, un pequeño inciso es que tenéis que saber que a veces el filtro adaptado puede ser complicado de hacer, ¿vale? Es decir, es el que conduce al mejor receptor posible, pero bueno, como suele ocurrir siempre con las cosas óptimas, pues luego a veces tienen sus problemas para implementarlas en la práctica, ¿vale? Entonces, a veces puede ser complicado construir físicamente un filtro que tenga esa respuesta que nosotros queremos del receptor óptimo, ¿vale? Entonces, hay una alternativa que debéis conocer también, que es lo que se llama un correlador, ¿vale? Entonces, un correlador es una forma alternativa de construir un receptor óptimo para aquellas situaciones en las que a lo mejor hacer el filtro pueda ser un poco complicado. Entonces, como digo, es una forma alternativa, ¿no? Para ello lo que se hace es simplemente analizar cuál es la respuesta del receptor óptimo, en concreto del filtro más la toma de muestra, ¿no? Ante una señal cualquiera, porque tiene que ser equivalente para cualquier señal de entrada, ¿de acuerdo? Ante una señal cualquiera x de t, ¿de acuerdo? Y intentar, digamos, pues reproducir esa misma salida con otra estructura distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues si lo hacéis, es un buen ejercicio también que lo intentéis hacer, así recordáis un poco pues lo que es el producto de convolución, que es como hay que analizar, digamos, esa estructura, ¿no? Con la respuesta al impulso, ¿no? Entonces, hacéis el producto de convolución entre la entrada x de t y la respuesta al impulso h de t, ¿de acuerdo? Y si tomamos una muestra de esa señal de salida en el instante t segundos, pues podéis comprobar que se reduce a la integral que está ahí puesta, ¿no? La integral de 0 a t de x de t por ese la señal de adaptación de t diferencial de t, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si nosotros tenemos problemas para implementar el filtro adaptado, lo que podemos hacer es sustituirlo directamente por el cálculo de esta integral, tal cual, ¿de acuerdo? Entonces, a veces, en vez de un filtro adaptado, pues se pone la estructura de abajo, totalmente equivalente, ¿vale? Entonces, lo que se hace es se coge la señal, se multiplica por la señal a la que esté adaptado, ese sub i de t, la que sea, la señal de los unos, la señal de diferencia, etcétera, ¿de acuerdo? Se integra entre 0 y t y, bueno, pues simbólicamente se pone ahí también la toma de muestra al cabo de los 3 segundos de esa integral, ¿de acuerdo? Pues tenemos el valor mismo, exactamente igual que teníamos en la expresión de arriba, ¿no? Entonces, de tal manera que para nosotros pues será totalmente equivalente. Si os pregunto, por ejemplo, en un examen, os preguntamos que pongáis la estructura de un receptor óptimo, pues podéis poner la estructura de arriba o la de abajo. Son totalmente equivalentes para nosotros a todos los efectos, ¿vale? Aunque sí, por ejemplo, me voy a permitir recomendaros que si tenéis alguna vez que analizar un receptor óptimo y calcular, como de hecho vamos a hacer algún ejercicio, ¿no? Tenéis que calcular un poco pues la probabilidad de error o cómo es el umbral, lo que sea, y tenéis que hacer un poco calcular la señal de salida, suele ser más fácil hacerlo con la señal de abajo, ¿no? La verdad que es muy parecido en una y en otra, ¿no? Pero en la señal de arriba, como hay ese cambio t menos t, hay que hacer un cambio de variable t menos t igual a t prima, no sé qué, y bueno, y la gente se puede liar un poco más, ¿no? Mientras que en la expresión de abajo pues es mucho más inmediato, ¿de acuerdo? Si coge la señal, se multiplica por la señal de adaptación, se integra y punto, ¿vale? Entonces suele ser más seguro, digamos, a la hora de no equivocarse, utilizar la formulación de abajo, ¿no? Pero por lo demás da exactamente la misma señal, ¿no? Otra cosa que también nos llamó la atención es que, fijaros, en la expresión de arriba, la respuesta al impulso es s sub i de t grande menos t. Mientras que en el esquema de abajo, la señal por la que se multiplica es s sub i de t, tal cual, ¿vale? En un caso y en otro hay, digamos, esa diferencia, ¿no? En la de arriba hay esa inversión en el tiempo y ese desplazamiento que es t grande menos t, y en la de abajo no, ¿vale? No confundáis, porque a veces luego te coge la gente y te pone el receptor con el correlador, que esto se llama un correlador, por cierto, ¿de acuerdo? Y te multiplica por ese sub i de t grande menos t. No está bien, ¿de acuerdo? La t grande menos t es si usáis la respuesta al impulso, ¿de acuerdo? El filtro adaptado, y sería ese sub i de t si usáis la estructura del correlador. Pero por lo demás son totalmente equivalentes, y bueno, debéis conocer los dos, esa es la realidad. Bueno, nuevamente, igual que hicimos con el receptor por muestreo,
pues tenéis también ahí en los apuntes un pequeño ejemplo también muy sencillo. También os recomiendo que lo intentéis hacer vosotros o seguir con los apuntes, que no tiene ninguna dificultad, que es analizar nuevamente las comunicaciones en banda base NRZ, uni y bipolar, pues en este caso con receptor óptimo, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con receptor óptimo, lo que se suele hacer es expresar el resultado para que sean comparables unos sistemas con otros, expresar el resultado en función de la energía media por bit y de la densidad espectral de potencia de ruido eta, ¿vale? Entonces, la energía media por bit es la energía promedio que hay entre los unos y los ceros, es decir, la energía que tiene la señal de los unos, que son señales de duración finita y de energía finita. Pues los unos tienen su energía, los ceros tienen su energía, pues se hace un promedio que sería ponderado, por cierto, si las probabilidades a priori no fueran iguales, pero bueno, en este caso, como estamos trabajando con probabilidades a priori iguales, pues sería directamente la señal de los unos más la señal de los ceros partido por 2, ¿de acuerdo? Y que es un parámetro que se puede definir de manera genérica para cualquier codificación de línea que se os ocurra, ¿no? Entonces, por eso, pues se elige como parámetro para comparar siempre unos sistemas con otros, ¿no? Y bueno, como a la gente esto de la energía media por bit a veces le resulta un poco incómodo de manejar, pues os recuerdo una fórmula que ya vimos hace unos días en el tema anterior, que tiene una relación directa con la potencia de señal, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros conocemos la velocidad de transmisión, pues directamente la energía media por bit multiplicada por la velocidad de transmisión nos da los vatios de señal que estemos pues recibiendo, ¿no? Porque todo esto estamos hablando siempre del receptor, ¿vale? Entonces, bueno, que no os asuste trabajar con la energía media por bit, porque tiene una relación, insisto, inmediata con la potencia, que es algo pues igual que estáis más habituados a usar, ¿no? Entonces, nada, se hace el ejemplo para estas codificaciones NRZ, uni y bipolar, ¿de acuerdo? Y aparecen pues esas dos expresiones que ahí representadas en esa gráfica. Pues nos encontramos nuevamente, igual que nos ocurría en el receptor por muestreo, que la bipolar es 3 decibelios mejor que la unipolar, ¿vale? Fijaros, hay un factor 2 en la fórmula que está por ahí metido dentro y que hace pues que la unipolar requiera 2 veces más energía para conseguir la misma probabilidad de error, y eso supone un gasto de 3 decibelios más de potencia para conseguir el mismo resultado, ¿vale? Fijaros que este número de 3 decibelios ya nos ha aparecido también antes, ¿no? Entonces ya empieza a ser un poco repetitivo y podemos preguntarnos pues si es algo casual o hay realmente alguna razón profunda por la cual pues haya esta diferencia de 3 decibelios. Y como estaréis imaginando, pues la respuesta es que sí, hay una razón para que esto suceda, ¿no? Y la razón está en el coeficiente de correlación, este parámetro que definimos, si os acordáis, en el tema 5 y que medía de alguna manera el parecido en la forma de las señales que se usaban, ¿no? Entonces, os comenté que una cosa interesante de ese coeficiente de correlación era precisamente que era capaz de proporcionarnos la energía de la señal diferencia pues en una fórmula muy compacta, que es esta que he reproducido aquí, y que depende solamente de las energías de las dos señales y de su coeficiente de correlación, ¿no? Fijaros que esto es muy interesante porque no depende de la forma concreta de las señales, entonces se puede hacer, digamos, unas conclusiones bastante generales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en aquel momento hablamos de que había codificaciones ortogonales donde ρ es 0, ¿no? Es muy fácil conseguir ortogonalidad, por ejemplo, haciendo que las señales S1 y S2 no se solapen, ¿no? Como por ejemplo, pues imaginar esa señal que se me ha ocurrido pues en un momento de migraña, si he puesto esa forma un poco absurda, pero para ilustrar un poco el fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues haciendo que no coincidan, que no se solapen en el tiempo, la señal de los ceros y de los unos, pues ya son ortogonales, ¿no? Entonces, si yo tengo dos señales que son ortogonales, cualquiera da igual la forma, incluso con esa forma tan absurda, ¿de acuerdo? Pues siempre la energía de la señal diferencia, volviendo a lo de arriba, pues va a ser la señal 1 más la señal 2, es decir, 2 veces la energía promedio por bit. Entonces, al sustituir en la expresión general, pues resulta que me va a aparecer una fórmula de la probabilidad de error que es la misma que la que tiene la NRZ unipolar. De tal manera que esa expresión que hemos sacado hace un momento, pues no es exclusivamente de la NRZ unipolar, sino que vale para cualquier codificación binaria ortogonal.
¿De acuerdo? Entonces, además, vuelvo a insistir en que tanto si es banda base como si es con modulación. Cuando veamos las modulaciones en el último vídeo, veremos que aplicaremos directamente esta expresión para cuando la codificación es ortogonal, ¿no? Y por el otro lado, si la codificación es antipodal, con ρ igual a -1, que por cierto, cuando es una codificación antipodal, pues siempre se suele hacer que las dos señales sean de la misma energía, porque es, digamos, lo razonable. Entonces, si tenemos dos señales que su energía S1 y S0 es la misma, ya vemos la E, ¿de acuerdo? Y con cualquier forma, incluso pues he cogido esa misma forma de ahí y he hecho una versión antipodal, ¿no? La he extendido a todo el intervalo de símbolo y he hecho pues que la señal de los unos y de los ceros sea la misma cambiada de signo, ¿no? Entonces, en este caso ρ es -1 y al sustituir ρ igual a -1, pues nos da que la energía de la señal de diferencia es 4 veces la energía media por bit. Es decir, con la misma potencia, con la misma energía, en un caso que en otro, ¿de acuerdo? Esta energía de la diferencia es el doble de grande y por tanto pues produce un haber, por así decirlo, el doble de buena, ¿no? O digamos que requiere la mitad de energía para conseguir la misma probabilidad de error, ¿no? Y de hecho pues sale la misma forma, la misma fórmula que sale para el caso bipolar del NRZ, ¿no? Y realmente pues cualquier codificación que sea de dos símbolos antipodales va a tener esta misma por supuesto siempre estamos hablando de receptor óptimo y de probabilidades a priori iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente se demuestra que las codificaciones antipodales son siempre 3 decibelios mejor, necesitan la mitad de potencia que las codificaciones ortogonales para conseguir lo mismo, ¿no? Alguien podría decir que por qué se usan las codificaciones ortogonales. Entonces, bueno, la verdad que hay otras cosas además de la probabilidad de error que influyen a la hora de elegir una codificación de línea, como ya sabemos, ¿no? No es todo la probabilidad de error, ¿no? Pero además hay otra razón también, y es que una codificación antipodal solo se puede hacer con dos señales, ¿no? Mientras que, por ejemplo, si queremos pasar a más de dos señales, que es el siguiente problema que vamos a abordar, pues por ejemplo con codificaciones ortogonales se pueden conseguir 16, 32, las que queráis, m señales en general que sean todas ortogonales entre sí, cosa que no se puede conseguir con antipodales, ¿no?